sean especialistas, ¿no? En este caso el anestesiólogo. No obstante, es importante que ustedes ya los conozcan porque eventualmente tenemos que tener una perspectiva, ¿no? Del perfil de estos agentes, dado que hay algunas consideraciones a tener. Bueno, ustedes saben que para facilitar un procedimiento quirúrgico, requerimos, sobre todo si no es cirugía mayor, y justamente fue uno de los grandes avances de la medicina, que el paciente no sienta el dolor. Sin embargo, el no sentir dolor es solo uno de los objetivos. Si se trata de una cirugía compleja, una cirugía que toma cierto tiempo, que es invasiva, es una experiencia traumática para el paciente, como dijo su compañera, ¿no? Que se vea expuesta y dice. Entonces hay que decir inconsciencia y que no recuerde, ¿no? Porque hay pacientes que pueden tener un grado intermedio de inconsciencia, ¿no? Los disociativos, por ejemplo, ¿no? El paciente puede luego recordar, parece una pesadilla, un sueño, pero ciertamente algo puede recordar, ¿no? Pues también requerimos amnesia. Entonces, inconsciencia, amnesia, analgesia, obviamente inmovilidad, ¿no? Ustedes saben que cuando duermen están inconscientes, ¿no? Claro, su cerebro no está inactivo, ¿no? Pero están inconscientes. Por eso no recuerdan lo que pasa a su alrededor, ¿no? A menos que se hayan despertado. Entonces, se requiere también la inmovilidad, ¿ya? Hay pacientes que durante el procedimiento, por ejemplo, a veces utiliza el cauter. El cauter es un instrumento quirúrgico que ayuda para causar hemostasia, pero también ir diseccionando tejidos, que obviamente utiliza electricidad, ¿no? Entonces eso estimula al paciente por el reflejo de huida, aparta la mano del cirujano, ¿no? Pero está inconsciente, sigue durmiendo, ¿no? Parece que se han sacado el tubo endotraqueal, ¿no? Y siguen durmiendo, ¿no? O sea, la inconsciencia, la amnesia, no garantiza la inmovilidad. Entonces se requiere también movilidad. Y claro, la estabilidad visceral, porque como ha explicado su compañera, pues alcanzar un grado profundo de anestesia, eventualmente, ¿no? Va a atenuar o hacer desaparecer muchos reflejos, ¿no? La tos, el palpebral, ¿no? Por mencionar algunos. Entonces, todos son depresores. ¿Por qué? Porque el paciente estar activo tiene que estar inconsciente, inmovilizado, no recordar nada. Obviamente todos son depresores. Entonces puede bajar la presión, puede bajar la frecuencia, puede atenuarse la peristalsis intestinal, vesical, ¿no? Etcétera. Entonces tiene que también mantenerse las funciones viscerales, sobre todo cardiovascular y respiratoria, bien. El problema es que todos estos fármacos que usamos, los anestésicos hipnóticos, como los intravenosos, los inhalatorios, ¿no? De los intravenosos ya pues he mencionado el propofol, el tiopental, la ketamina, el etomidato, ¿no? Etcétera. Y los inhalatorios, por supuesto, ¿no? Sobre todo los florales. Todos esos tienen el inconveniente que son depresores, se bajan la presión, bajan la frecuencia, ¿no? Pero nos proveen esto, miren, inconsciencia. O sea, son hipnóticos, se dan con esa razón, para que el paciente quede inconsciente, no recuerde. Tienen también efecto analgésico, pero no completo, ¿ya? Por eso a veces hay esa confusión, y enfatizó también su compañera eso, ¿no? O sea, no es igual anestésico que analgésico. Uno podría imaginarse que el anestésico tiene efecto contra el dolor, digamos, o antinociceptivo mayor que el del analgésico, no necesariamente, ¿de acuerdo? Este tiene, si queremos gradar del 1 al 3, como hemos puesto acá, dos cruces. ¿Ya? Inmovilidad, bueno, parcial, ¿no? Como le decía, el hecho de que el paciente es inconsciente no quiere decir que no se mueve, ¿de acuerdo? Interrumpe, contaminan el carro, se ha visto esos casos, ¿ya? Con el paciente. Entonces ahí no tiene mucho efecto, pero claro, el paciente pues no, o sea, si bien se mueve no va a hacerlo tanto como cuando está despierto, ¿no? Y la estabilidad sideral, estos son los que inestabilizan. De todos los que usamos acá, ¿cuál es el más probable que puede dar paro cardiovascular o respiratorio? Estos, pues, ¿no? Nosotros ponemos X, que es adversos.
o causan más bien, no estabilizan, sino causan, desestabilizan. Luego, como verán aquí, hay varios que todavía nos faltan, ¿no? Entonces, ¿qué nos falta, por ejemplo? Mejorar la analgesia. Los mayores analgésicos son los opioides mayores, sobre todo los fentanilos, ¿ya? Dentro de los fentanilos, a su vez, hay sulfentanilo, remifentanilo y otro que se llama como el grupo, el fentanilo. Es el más usado, el fentanilo. Entonces, este tiene efecto hipnótico también, sí tiene. Si no recuerden a la morfina. ¿Por qué le pusieron el nombre de morfina? Por Morfeo, ¿no? Del dios del sueño, o sea, causan sueño. La cuestión está que requiere dosis muy altas, o sea, y antes de lograr hacer dormir bien al paciente, probablemente vamos a causar muchos RAMs, ¿no? Entonces, tienen un efecto, pero es menor. Amnesia, bueno, eventualmente, si inducen cierto grado de inconsciencia, ¿no? Sedación, somnolencia, va a haber algo de amnesia. Analgesia, ahí sí son los mayores analgésicos, ¿de acuerdo? Analgésicos centrales, obviamente, ¿no es cierto? Porque actúan a nivel central. En la vía espinotalámica y el centro principal del relevo del dolor que es el tálamo, ¿no? Y eventualmente la corteza. Y movilidad, bueno, parcial también, ¿no? Aquí en todo caso hemos puesto como que si dieran más inmovilidad que los hipnóticos, no, eso no es cierto. Igual estos no dan mucha inmovilidad, ¿ya? Luego tenemos los bloqueadores neuromusculares. Esos sí nos logran la máxima inmovilidad. ¿Ya? Y recuerden que hay dos tipos, bueno, ya lo vamos a explicar por ahí. Despolarizantes y no despolarizantes, ¿no? Todos estos causan inestabilidad visceral. ¿Ya? Imagínense estos, bloquean el músculo esquelético, entre ellos el diafragma. Si a esos pueden causar depresión respiratoria, sobre todo, o neuronerviosa, sobre todo respiratoria, y encima paralizamos el diafragma, pues es terrible. Por eso estos, al igual que el resto, miren, causan inestabilidad visceral, está clarísimo, ¿cierto? Entonces algo más nos falta, ¿verdad? Porque si no, hasta aquí todo sería problemas, ¿no? Claro, lograríamos todos esos efectos, los cuatro, pero ¿y esto cómo se resuelve? Entonces hay una gran diversidad de fármacos. Algunos le llaman solo a estos anestésicos. Otros libros van a encontrar que todos estos le llaman anestésicos. Lo correcto es esto. A estos son llamados anestésicos hipnóticos. El resto podríamos llamarlos auxiliares, ¿no? O por su nombre, ¿no? Opioides mayores, claro, bloqueadores neuromusculares y misceláneos ahí, a esos auxiliares también se les puede llamar, ¿no? Bueno, en todo caso, miren, estos no proveen nada, ¿no? Algunos se ha visto que pueden mejorar la analgesia, ¿no? Pero bueno, no tienen propiamente efecto analgésico, sino que pueden ayudar a los analgésicos. Y, por ejemplo, epinefrina, ¿no? Una anestesia del neuroeje, epinefrina es un auxiliar. Puede ayudar a mantener adecuadamente la presión, ¿no? La frecuencia, pero también prolonga el tiempo de anestesia. ¿Por qué? Porque al contraer vasos evita que se distribuya el anestésico, ¿no? Entonces también, o sea, por eso le hemos puesto algo como eso, ¿no? Pero el resto sí no tiene nada que ver, no, por lo general no tienen beneficio ahí. Y sí, claro, buscan corregir la inestabilidad visceral, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, luego está, ahí quería precisar, porque se mencionó los estadios de Gödel, que es la profundidad de la anestesia. Pero siempre hay que recordar que hay también periodos, o sea, tiempos y lugares también. La cirugía, ¿no? Tiene lugar en la sala de operaciones o centro quirúrgico. Pero ustedes saben que aparte, fuera de la sala de cirugía, hay salas de recuperación posanestésica. ¿No es cierto? Claro que forma parte del centro quirúrgico, pero es otro ambiente. Dirán, pero bueno. No, es que sí tiene importancia esto, porque hay que saber qué se tiene que hacer y estar preparado para ello, ¿no? Tanto en sala como en la recuperación posanestesia, en la sala de recuperación. Por ejemplo, en sala, lo primero que se hace, bueno, se lleva al paciente preparado, claro está, se puede dar medicación de estos misceláneos, se les da el preanestesia, ¿ya? Incluso puede ser de su sala común, ¿no? De donde viene, ya algo le dan, ¿no? Lo sedan un poquito, le dan antiácidos, ¿no? Etcétera. Pero generalmente en sala se hace la mayor parafernalia, ¿de acuerdo? Hay una preanestesia. Pero ¿cuándo se llama fase 1? Porque la preanestesia no forma parte de eso, ¿eh? Eso es antes, ¿no? Le dan antieméticos, como les digo, ¿no? Sedantes, etc. Antiácidos, en fin.
Pero ya cuando es fase 1, ya estamos, sí o sí, eso tiene que ser en sala de operaciones. ¿Ya? Fase 1 de inducción. A veces esto lo confunden inducción con el estadio 1 de Gödel. No, estos son, reitero, tiempo y espacio. Gödel es profundidad de anestesia. No se van a confundir cuando se les pregunte, ojo. ¿Ya? Entonces, inducción. En inducción, ¿inducción de qué? Bueno, de la anestesia, pero la anestesia, como ven, hay varios efectos. ¿Inducción de qué? De inconsciencia. Obviamente, ¿cuál vamos a usar? El anestésico hipnótico. ¿De acuerdo? Como el paciente está inconsciente, hay que proteger la vía aérea. Por ende, ¿qué facilita la intubación? Hay que intubarle, ¿no? Así protegemos la vía aérea. Hay que intubarle. ¿Qué nos impide hacer una intubación en un paciente inconsciente? ¿Qué nos impide? ¿Qué nos impide? Meter el tubo endotraqueal. ¿Qué impide que entre ese tubo? No, el cartílago está ahí afuera. ¿Qué está en medio? La epilotis es una... Las cuerdas vocales, verdaderas o falsas. Las verdaderas, pues. ¿Cuál es su nombre? Claudia. Tienen que ser las verdaderas. Esas son las que se han beneficiado. ¿Qué músculos son, Claudia? ¿Liso o esquelético? Liso. ¿El liso está sometido a voluntad o es automático? ¿Lo controla el sistema nervioso autónomo? Autónomo. Dime ahora tu nombre completo. Lugar de nacimiento. ¿Me has respondido porque es querido o porque una vez se la tuya valor? Entonces, voluntario y voluntario. ¿Qué músculo es el ¿Cuándo habla? ¿En qué momento, no es cierto? Es esquelético. Ahí actúan los bloqueadores neuromusculares para relajar. Estos, ¿quién activa el músculo? ¿Cuántos nombres? Nicole. ¿Qué neurotransmisor activa el movimiento? ¿Cómo logra hacer eso? ¿Qué hizo el músculo del hito? Ya sabes, el músculo cardíaco. ¿Músculo? ¿Qué neurotransmisor? ¿Qué libro es? Es un nervio raquídeo. ¿Qué libro? ¿Qué es? Estás conversando, estás distraído por la clase, estás estudiando. Y ustedes son adultos ya, ni modo, pues. Pero eso sí, ¿no? Tampoco salgan luego con reclamos, ¿no? Sean conscientes quién tiene la culpa de esos resultados. ¿Qué hacemos? El mayor esfuerzo para ayudarlos, pero ustedes no quieren. Bueno. ¿Qué neurotransmisor? Acetilcolina, ¿cierto? ¿Qué receptores se unen? ¿Qué receptores? Colinérgicos. Eres el experto hoy día. Ya había planificado una nota, ya la planificaste. ¿Qué receptores? Nicotínicos, pues. Es tan sencillo, Dios mío. Miren, parasimpático, muscarínico. Nicotínico, ganglios autonómicos. No vísceras, porque vísceras nicotínicos, perdón, muscarínico. Ganglios autonómicos y nicotínicos. ¿Dónde están más los nicotínicos? En el periférico, músculos, listo. O sea, el periférico solo está en ganglio espinal, de las dos divisiones, simpático, parasimpático y músculo esquelético. Y luego a nivel central. Listo, es tan sencillo. Imagínense, tuvieran más localizaciones, no más diversificados. No se olviden, es nicotínico. ¿Por qué les digo eso? Porque los bloqueadores neuromusculares tenemos dos tipos: despolarizante y no despolarizante. ¿Ya? Si es despolarizante, ¿no? Quiere decir que, a ver, un momento, cuando queremos mover los músculos, necesitamos despolarizar, pero estos bloqueadores, su nombre lo dice, ¿qué buscan? Bloquear o activar el movimiento. Bloquear. Pero si despolarizan, ¿cómo entonces tiene sentido? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo lo explico? Tú terminas por sacar todo. Estás mirando y tenemos cancha.
esto te explica. ¿Cómo se explica? Pudieras inmovilizar, pero tienes que desconectar. ¿Se entiende, no? Lo que pasa es que ya saben, hay regulación de las células, ¿sí? Y el cuerpo no se deja hacer al albedrío. ¿Qué hace cuando una célula se sobreestimula? Busca el interés, ¿no? ¿Cómo? Hay varios mecanismos. Down regulation, si es que sobreestimula, ¿no? El globo supresor. Pero eso no pasa acá porque es algo muy rápido, ¿no? Desensibilización. Pero para eso, para sobreestimularlo, de modo que el receptor nicotínico se desensibilice, ¿qué tendríamos que dar? ¿Un agonista o un antagonista? ¿Cómo estimulamos el receptor? Un agonista. Agonista. Quiere decir que los bloqueadores despolarizantes, ¿qué son? ¿Agonistas o antagonistas? Agonistas. Pero quiere decir que tienen un sitio de unión nada más al receptor nicotínico. Bueno, hay dos, pero solo se une a uno, una molécula acetilcolina. Quiere decir que este tiene el mismo número de puntos de unión al receptor nicotínico, el despolarizante, o tiene más sitios de unión y por ende una afinidad mayor para unirse al receptor nicotínico. ¿Cómo? ¿Cómo es? Si alguien va en un bus, el despolarizante se coge con dos manos, porque la acetilcolina lo hace con una mano. ¿Este se cogerá con dos manos o con una mano? Igual que la acetilcolina. ¿Quién se coge mejor? Pues, ¿quién se une más? Si el despolarizante se une, o sea, les acabo de explicar, se une con más afinidad. Lo que pasa es que la succinilcolina, o también llamada succinilcolina, es dos moléculas de acetilcolina unidas covalentemente. No crean que son otras moléculas. Es la misma acetilcolina, solo que dos juntas, unidas covalentemente. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, cuando uno se une a una sola acetilcolina, da lo que da, ¿no? Activa todos, pues imagínense, ¿no? Se une más, con más afinidad. Encima de ello, la acetilcolina, ustedes saben, cuando yo muevo el dedito, ya su compañera me respondió, pero ya no responde. ¿Qué tuvo que hacer ese músculo erígeo para que ya no siga hablando? ¿Cómo acabó la acción de la acetilcolina? ¿Quién le dijo a la acetilcolina hasta acá nada más? Se degradó, se metabolizó. ¿Cómo? La acetilcolinesterasa. ¿GABA metaboliza la acetilcolina? No, la de esa acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa. Esa acaba con la acción. No está mal que hayas dicho GABA. Lo que pasa es que GABA, por si yo muevo este dedito, si no fuera por el GABA, movería toda la mano, todo el brazo, todo el cuerpo, por último, con una sola descarga. Gracias al GABA, es cierto, se limita. Pero no, ya en el misma víscera, ya no, pues ya ahí la acetilcolinesterasa acaba, porque se ordenó que se libere acetilcolina, hizo el movimiento, pero ¿cómo se detiene? La acetilcolinesterasa lo degrada, ¿de acuerdo? Estamos hablando ya a nivel película. Bueno, entonces la acetilcolinesterasa acaba con la acetilcolina. El problema es que el despolarizante, ¿no? Succinilcolina o succinilcolina, como son dos acetilcolinas juntas, la acetilcolinesterasa no lo puede agarrar. O sea, es como pues, le dieron, no sé, pues a ver, un hot dog, ¿no? A la acetilcolina que coman, pero le dan un baguete. No puede, pues, ¿no es cierto? O sea, ella está diseñada para comer hot dog, no un baguete entero, ¿no? Entonces, porque son dos moléculas ahora, pues. No puede degradar la acetilcolinesterasa a la succinilcolina. Por ende, ¿qué pasa con la succinilcolina? Sigue estimulando. Pero a ver, las células no se dejan sobreestimular. Tiene mecanismos de evitar ese sobreestímulo. ¿Qué va a pasar? Se desensibiliza. Entonces el receptor nicotínico se desensibiliza. Por eso hoy vamos a reconocer dos fases, ¿no es cierto? Fase 1, cuando funciona como agonista, es decir, despolariza. ¿Cómo nos damos cuenta que se despolarizó? ¿Qué hay? Ya, pues, ¿de estamos hablando? Movimiento, pues, ¿no? Fasciculación. ¿De acuerdo? Eso indica fase 1. Pero luego pasa a la desensibilización. Ahí alcanzamos el bloqueo neuromuscular. Pero no se olviden que le hemos logrado ese bloqueo neuromuscular por sobreestímulo y desensibilización del receptor. Quiere decir que estos quedan, ¿qué tipo de parálisis dan? ¿Hipertónica e hipotónica? Hipertónica, ¿de acuerdo? Mientras que los no despolarizantes, al revés de los que la succinilcolina que es agonista, estos son antagonistas. Por ende, la parálisis que dan, ¿cómo es? ¿Hipertónica o hipotónica o flácida? ¿Cierto? Hipotónica, porque son antagonistas. Y otra ventaja, estos tienen antídoto. Muy simple, ¿no? Como estos son antagonistas, y claro, no es como la succinilcolina que tiene varios puntos de unión al receptor nicotínico. Estos tienen uno, así como la acetilcolina.
La acetilcolina en realidad tiene dos, pero solo cada molécula se une a uno. Y usualmente solo se une a una. ¿Ya? Hay dos puntos, podría unirse, ¿no? En isounidad alfa podría unirse a uno u otro punto, pero solo se une a uno. La otra simultáneamente a los dos, ¿no? Los antagonistas también solo a uno. Entonces puede competir con acetilcolina. Si alguien empieza que no puede respirar porque le pusimos bloqueador respirar y encima todos esos son depresores, ¿no? No puede respirar, el paciente está en el oxígeno, su respiración superficial. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo salvamos? ¿Cómo lo salvamos? ¿Qué hacemos? Pues ustedes en su mente imaginen, ahí está el receptor de nicotina, ¿no? Una máquina que se apaga, alguien le está apagando. ¿Qué hacemos? Quitar eso y simularlo. Removemos al que le está apagando, pues, ¿no? Y lo prendemos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? ¿Quién lo puede mover ahí a ese antagonista? El antagonista como sentado en una silla. ¿Un competidor? ¿La acetilcolincerasa se va? No. ¿Quién se une en donde ahorita está el bloqueador? No, la acetilcolina, pues. ¿Cómo aumentamos la acetilcolina para que compita con eso? ¿A quién inhibimos para que la acetilcolina aumente? La acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa. Entonces el antídoto es un inhibidor de acetilcolinesterasa. Repito, y ustedes son los expertos. Entonces, pues los expertos. Entonces el antídoto son inhibidores de acetilcolinesterasa, ¿no? Neostigmina, fisostigmina, piridostigmina, que son los más usados. Hidrofonium fue el más antiguo, ese casi no se usa porque tiene ansiocorte y mucha rabia. Bueno, entonces tiene antídoto. El de arriba no. El de arriba no, porque si imagínense lo mismo, ¿no? El paciente no puede respirar hasta que le baje el oxígeno. ¿Cómo podríamos revertir ese efecto? No se puede, porque en principio el bloqueo fue por sobreestímulo. ¿Qué pasa si le damos inhibidor de acetilcolinesterasa? La acetilcolina va a estimular también y va a terminar desensibilizando. Por otro lado, no va a poder desplazar al otro, porque tiene menos afinidad. Pues no hay antídoto. Entonces, esto solo utiliza en IMUCI, en emergencias, para intubar rápidamente al paciente. La ventaja es que tiene una acción rápida. Por lo demás, ya no se utiliza. En anestesia más usamos estos, los no despolarizantes. Por otro lado, en cirugía ortopédica hay una fuerte contractura asociada a las luxaciones. El músculo se contrae fuerte. Entonces, no se puede reducir, entran a sala. Imagínense alinear los huesitos, poner un clavo endomedular. No se puede porque el músculo está súper contracturado. Obviamente ahí, ¿qué nos va a facilitar el procedimiento? ¿Los despolarizantes o los no despolarizantes? ¿Por qué los no despolarizantes? Claro, es hipertónico, ¿de acuerdo? Un despolarizante da una parálisis, pero hipertónica. Va a poner más rígidos. O sea, tú vas a querer jalar el bracito para alinear el hueso, va a estar más rígido que antes todavía. Ahí, obviamente, los únicos favorables son los no despolarizantes. Bueno, usamos eso, en este caso, entonces, para favorecer desde inducción. ¿Por qué desde inducción? Porque hay que intubar. Y claro, opioides, porque no vamos a esperar que en mantenimiento, que es el tiempo quirúrgico, cuando el cirujano haga la primera incisión, no vamos a esperar ese momento para dar el analgésico, ¿no? Si vamos a hacer opioides, es ya desde la inducción, claro, probablemente al final de la inducción. Mantenimiento de tiempo quirúrgico, seguimos usando el anestésico hipnótico, ¿no? A veces se empieza con intravenoso, solo para inducir, y se cambia a inhalatorios, ¿no? Eso se llama mixta. Ahorita es lo más usado probablemente, ¿ya? Pero eventualmente puede ser una intravenosa pura, ¿de acuerdo? Hay esas dos opciones. Obviamente Marram, ¿cuál tiene? La pura, ¿no? Imagínense intravenoso todo el rato, ¿no? Pero bueno, ya saben que en todo caso, sea uno u otro, son anestésicos hipnóticos, sea intravenoso o inhalatorios, son estos. Obviamente el paciente tiene que seguir inmóvil, seguimos usando bloqueador neuromuscular. Y ahí le he puesto un signo de interrogación chiquito, ¿por qué? Porque a veces, si hay riesgo de depresión respiratoria, no se debe mantener. Mantenimiento lo suspendemos. ¿Por qué? Porque para entonces ya habremos logrado un plano profundo de anestesia. Como su compañera lo dijo, ¿qué estadio? ¿TGD? 3, correcto, muy bien. También, tú has estado todo el rato atento, excelente. Y eso que estás grabando, ¿no? Bien, eso es lo que dijo
Estás haciendo justo lo que aconseja Einstein, ¿no? Einstein dijo, locura es repetir lo mismo esperando un resultado distinto. No, pues o sea, uno tiene que hacer todo el esfuerzo para no fallar. Bueno, entonces, en esos casos, obviamente, ¿quiénes son los que tienen riesgo de hacer depresión respiratoria? ¿Cuándo tu pierna derecha tiene más riesgo de lesionarse? Cuando ya está lesionada, pues. O sea, es obvio, ¿no? O sea, si ya está lesionada y tú lo fuerzas, lo exiges, se va a lesionar más. ¿Quién tiene más riesgo de hacer depresión respiratoria entonces? ¿Pacientes fumadores? Los pacientes que ya tienen enfermedad respiratoria. Eso lo dice su compañera, ¿me explicó? ¿De acuerdo? Claro, tienen asma, EPOC, fibrosis pulmonar, ¿no? O ya de por sí depresión respiratoria, ¿no? Secuela de infarto cerebral, etcétera, ¿no? Bueno, entonces en ellos podríamos jugar retirar, ¿de acuerdo? Retirar. Los opioides, obviamente, ¿no? Es el tiempo que está haciendo, imagínense una cirugía corazón abierto, ¿no? O sea, literalmente unas tijeras, ¿no? Como esas de jardinero, así son, ¿no? Porque obviamente son cartílagos gruesos, pues. Cuando traumatológico, ¿no? Sierras, son sierras, ¿no? Se parecen a sierras de... Imagínense, en ese momento necesita más que nunca un buen opioide, un buen analgésico. Los opioides son los mejores. Hay otras que no son tan invasivas, tan dolorosas, que puede que solo baste con el efecto analgésico de analgésicos hipnóticos, ¿ah? Entonces no vayan a pensar que siempre sumamos opioides, no necesariamente, ¿ah? Pero generalmente se hace, ¿no? Para cirugías mayores, invasivas, las que son muy invasivas. Entonces obviamente vamos a seguir usando. En recuperación de la conciencia, si el paciente perdió la conciencia por el anestésico hipnótico, es lo primero que tenemos que suspender, ¿no? Ahora, no lo voy a despertar para que siga paralizado e inmóvil, ¿no? O sea, también suspendo el bloqueador muscular. El opioide, no, pues, ¿no? O sea, el opioide es cuando el paciente va a ser consciente de su dolor. Entonces lo mantengo, pero va a haber casos en los que lo puedo suspender. Pero cuando digo suspender me refiero a los opioides mayores. ¿Cuáles son los más usados? Dijimos los fentanilos, ¿no? Recuerden que esos no solo son agonistas completos, sino también los más potentes. O sea, si queremos desplazarlo, no son fáciles de desplazar, pero son muy potentes, tienen mucha afinidad por unirse al receptor opioide, sobre todo el MU. Entonces, ¿cuál es el problema durante una cirugía? Y sobre todo si es una cirugía abdominal, y por ejemplo, mi compañera habló, ¿no? Ahí la causa probablemente no haya sido que se ciñó o el anestésico. El problema es que toda cirugía abdominal predispone. Cuando uno manipula las vísceras, se quedan paralizadas. Y claro, si por ahí la administraron mal o mucha dosis de lidocaína, que claramente va a bloquear no solo actividad sensitiva, sino también motora, claro, eso empeora las chances, ¿no? Pero cuando hay una cirugía abdominal, hay riesgo y si encima durante la anestesia, ahí de repente faltó ese dato, porque en cesárea se suele dar opioide epidural después. Incluso es lo más usado para tratar el dolor postoperatorio. O sea, las pacientes las hacen cesárea y le dejan un catéter ahí. Le dan un gatillador ahí, el paciente le duele y ya misma. Sí, eso se da mucho en clínicas eso. Y ya misma se va. Bueno, entonces de repente eso también pasó. ¿De acuerdo? Incluso que es regional. Aquí estamos en general, pero en esas también dan opioides. Pues ya acabó la hora. Sí, ya estoy terminando. No se preocupe. Puede retirarse, ¿eh? No me va a molestar. Estamos en laboratorio. ¿Se puede ir? No, tienen que ir. Tienen laboratorio. Bueno, entonces, pero en silencio. Entonces, ¿por qué hay esa fase de recuperación posanestésica en otro ambiente, fíjense? Porque hay que monitorizar que este paciente justamente se reviertan los efectos adversos de esos fármacos, y uno de los más peligrosos justamente son los opioides. Imagínense, el caso de la paciente de sus compañeras, tuvo que reingresar a sala. O sea, esa es una complicación de la anestesia, ¿no? O sea, la anestesia facilitó una cirugía. Luego regresó por un efecto adverso de la anestesia que facilitó la cirugía. O sea, eso no debería pasar. Bueno, entonces aquí, para evitar eso, cambiamos opioides mayores
o muy potentes, por opioides pueden ser mayores también, pero menos potentes, como la morfina, la meperidina, u opioides menores, o sea, agonistas parciales, o también puede ser AINES intravenosos, ¿de acuerdo? Entonces, hay que hacer ese cambio. Pero este tiempo es pequeño, ojo, en la fase 3 es cortita, porque suspendemos eso, el paciente ya está más o menos consciente, hacemos el cambio, ¿no? Y lo llevamos a sala de recuperación posanestésica. Ahí puede estar horas, ¿no? Parece que está 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, depende, porque a veces algunos se quedan ahí confundidos, despertaron, pero están en cuadro confusional, ¿no? Okay. Entonces ellos, hay que esperar todavía que se recupere, ¿ya? Entonces ahí se mantiene en esa sala, ¿para qué? Obviamente todos lo suspenderemos, para entonces probablemente ya no requiramos opioides mayores, aunque hay que quitar el signo, como le digo, depende de qué tan invasiva ha sido la cirugía. Usualmente AINES se mantienen ahí, ¿no? La dipirona, que mencionó su compañero, el metamizol, en muchos países está descontinuado. Yo sé que aquí en Perú lo siguen usando, pero en realidad en otros países no se utilizan. ¿Por qué? Porque induce a granulocitosis, produce neutrófilos y riesgo de infecciones. Fíjense, una fiebre neutropénica terrible, el paciente ingresa a UCI. Entonces, metamizol en otros países ya no se usa. Hay otros AINES parenterales, ya ketoprofeno, ketorolaco, son los más usados. Pero en sala de recuperación anestésica, obviamente monitorizo todo, que esté ya plenamente consciente, que no se aspire, no tenga secreción. Por ejemplo, dentro de lo que hemos dicho misceláneos, se indica atropina también, para que no haya mucha salivación, mucha secreción bronquial. ¿Ya? Acá, obviamente, si hay algo de eso, le sigo dando, ¿no? O sea, sigo protegiendo la mucosa gástrica, ¿no? Si hay secreciones todavía, le doy más atropina, etc. El hecho es que el paciente esté estable en todo. Si está hipotenso, vasoactivos, ¿no? Si está bradicárdico, ¿no? Cardiotón, cardiotón, etcétera, lo que necesita. Pero dos signos nos ayudan también para monitorizar estos serios efectos adversos de los opioides mayores: los ruidos hidroaéreos y la micción, el paciente micción. El paciente ya escucha el ruido hidroaéreo y micciona, está bien, ¿no? Porque si tiene hipotensión bradicardia, bueno, o sea, no va a reingresar a sala por eso, pero por esto sí puede hacer una idioparalítico postoperatorio, reingresa a sala, porque pasa lo de la paciente de su compañera, ¿de acuerdo? Pues empiezan a necrosar las asas intestinales cuando están paralizadas, hay una translocación bacteriana, hace sepsis, peritonitis, y reingresa a sala para retirar esas asas necrosadas, todo por un fármaco usado en anestesia. Entonces, que el paciente tenga ruido aéreo sin micciones, ya está listo para salir a su sala, ¿ya? Eso básicamente. En embarazo quiero enfatizar porque ahí supuestamente nada se utilizaba. ¿Qué utilizaban entonces en embarazo? Todos salían contraindicados, ¿eh? Miren, los únicos que contraindicamos son los siguientes, ¿ya? Ojo, benzodiazepinas, son categoría D según la FDA. Categoría D significa contraindicado, pero ojo, ustedes saben que hay contraindicación relativa y contraindicación absoluta. D es relativa. X es absoluta, la jamás de los jamases. Pero incluso hay excepciones, no acá, pero en algún momento lo vamos a ver en medicina. Esa es nuestra función, pues, conocer no solo lo frecuente, sino lo raro, ¿no? Por ahí, pero en teoría X es jamás, ¿no? Pero incluso a eso hay excepciones. Pero D es solo, o sea, generalmente no se usa, salvo que el beneficio supere el riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, benzodiazepinas lo usamos para inducir, por ejemplo, hipnosis, o en preanestesia para sedar, lo usamos, ¿no? Midazolam se usa mucho. Pero en gestantes no, ¿ya? No. Y ahí el beneficio no supera el riesgo porque hay alternativas, hay otras opciones. Si no hubiera otras, pues, por ejemplo, en estatus epiléptico, han visto ya convulsiones, ¿no es cierto? Ahí la benzodiazepina es en una gestante, en estatus epiléptico. ¿No vamos a usar benzodiazepina? Sí, porque el beneficio supera el riesgo. Puede haber, llegan a T3, a T2, perdón, que es 30 minutos. Y esa muerte neuronal, ahí te queda con secuela. Ahí sí se usa, el beneficio supera el riesgo. ¿De acuerdo? Pero acá no, porque hay alternativas. Anestesia, entonces, benzodiazepina no usamos. Por analogía,
tampoco los barbitúricos, como tiopental. ¿Por qué? Porque son tan depresores como la benzospina. Y es más, tienen más rango que la benzospina todavía. El óxido nitroso, sí es cierto, no se utiliza, pero no tanto por malos, porque no son eficaces. El óxido nitroso son los odontólogos los siguen usando, nosotros no. Es poco eficaz, ¿de acuerdo? Poco eficaz. ¿Qué más? A ver, pues el resto sí se usa ya. Se usa propofol, se usa ketamina, se usa etomidato, los inhalatorios se usan. El alotano también, ¿no? Mi compañera mencionó ahí, incluso tu paciente creo que le habían usado alotano, ¿sí? Pero le has mencionado alotano varias veces. No está mal que lo haya explicado, pero ya no se usa tampoco. Pero aquí en Perú, en provincia, hasta hace poco lo han usado. Lo han usado hasta hace poco, por barato. ¿Ya? Como bien lo explicado, compañera, mucho metabolismo hepático, que son tóxicos los metabolitos, sobre todo de fase 1. No se utiliza, pues. ¿Ya? Entonces, aquí más se utilizan los floranos ahora, pero en otros países dejaron de usar el alotano a inicios de los 90, ¿no? Y como siempre, pues, ¿no? O sea, por cuestión económica. Es que no vuelan cabezas, pues esa es la cuestión, ¿no? Cuando se empiezan a hacer demandas, ahí pues los políticos, ¿no? Ya no solo ven el bolsillo, ¿no? Al final la corrupción se lleva más dinero que lo que se podría gastar en salud, ¿no? Bueno, luego, para terminar, de los locales, eso sí ya lo han explicado sus compañeras, y que no revisen, el material tienen, ya, la revisión que han hecho es bien, es buena, es completa. Sí, eso básicamente. No sé si hay alguna duda.